Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Stalin Raza, abogado de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, negó que su defendido haya entregado a la jueza Nubia Vera el pendrive con la supuesta sentencia que debía dictar en el caso de Verónica Abad. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el abogado Stalin Raza, abogado de Mario Godoy. La jueza Nubia Vera miente, es la pregunta que le hacemos, y esto tras las declaraciones que se han dado esta mañana por parte de usted, doctor Raza. Primero que nada, bienvenido y abordemos lo que ocurre alrededor de Nubia Vera. Usted ha señalado 3 supuestas mentiras. Abogado, bienvenido. Buenas noches, Fausto, muchas gracias. Gracias a usted y a quienes nos escuchan. Sí, en la mañana de hoy hicimos un anuncio sobre 3 mentiras que hemos detectado en las declaraciones hechas por la señora Nubia Vera al momento de salir de la Fiscalía General del Estado entregando una supuesta flash memory que le habría sido dada por el señor Mario Godoy. La primera de esas mentiras es que la señora Vera afirma encontrarse muy consternada por haber tenido que mantener en su custodia la flash memory durante todos estos días. Y es falso eso, porque desde el 23 de diciembre en que ella dictó la sentencia oral e hizo el anuncio de esta denuncia presentada en contra del abogado Godoy, la Fiscalía General del Estado le requirió, y le ha requerido por 2 oportunidades, que presente la pendrive, la flash memory, y se ha negado a hacerlo. Y solamente frente a un pedido nuestro de que sea enjuiciada penalmente por retener evidencia de un delito, es que se ha animado a entregarla, con un show de por medio y haciendo declaraciones de por medio. Esa es la primera mentira que hemos detectado. La segunda es que ella habría denunciado también que existe una ruptura de las seguridades de su despacho en la unidad judicial donde trabaja, y que esta ruptura ella presumía que se debe a que se le estaba plantando, se le quería plantar evidencia, pruebas, o se le quería quitar la flash memory. Pero nosotros hemos exhibido, y existe el informe de la policía, del personal de la escolta judicial, que tomó procedimiento, que acudió con criminalística, que acudió con la policía judicial, y en ese momento la propia jueza Vera reconoció que ella fue quien pidió que se haga el cambio de cerraduras, y que su ayudante, su asistente, alguna persona que colabora con ella fue quien realizó ese cambio, y que además no encontraba ni detectaba que le faltaba nada en el despacho. Y la tercera mentira, que es una mentira de tamaño monumental y que tiene que ver esta silla con el contenido del objeto que va a ser investigado, es que ella afirma que el abogado Godoy le habría entregado la flash memory en una visita que realizó a las dependencias de su despacho el día 17 de diciembre, cuando el abogado Godoy hizo esa visita no al despacho exclusivamente de la jueza Nubia Vera, sino a toda la unidad judicial, desde la planta baja hasta el último piso. Visitó los despachos de todos los jueces de esa unidad y lo hizo programadamente, es decir, lo tenía en su agenda y lo tenía previsto con días de anticipación, como él visita, como es obligación del presidente del Consejo de la Judicatura, visitar todas las unidades judiciales para saber cuáles son las necesidades. Pero eso, este último punto no nos desvía de la denuncia presentada por la jueza Nubia Vera, tomando en cuenta que si bien pudo haber visitado todo el resto de los despachos, pero expresamente en el caso de ella, según ella denuncia, a ella se le fue a presionar, a sugerir que utilice el texto que en teoría o supuestamente le entrega en ese pendrive. Entonces el hecho de que haya visitado otros despachos no influye o no descarta la denuncia como tal que ha presentado la jueza Vera. El abogado Godoy hace estas visitas y no las hace solo. Las hace acompañado de los equipos de trabajo, del equipo de comunicación, del equipo de seguridad, de los otros funcionarios que le acompañan a levantar precisamente los requerimientos que tiene cada dependencia. Así que estas personas en los próximos días van a tener que ser llamados a la Fiscalía para que indiquen si ellos le acompañaron o no le acompañaron al abogado Godoy a esa visita, y si el abogado Godoy tenía o no tenía una pendrive, y si en el momento de ingresar al despacho de la señora Vera tenía o no tenía esa pendrive para entregarle a la señora Vera. Todo esto será contrastado en la investigación. Si nosotros lo que queremos es que la Fiscalía General del Estado
acopie todos los elementos. Por eso es que nosotros mismos hemos solicitado que se le exija a la señora Vera que entregue la flash memory, que entregue la pendrive. Y que esta pendrive sea ingresada en cadena de custodia y que se investigue qué fue lo que pasó y qué hay en esa pendrive. Y se está pidiendo, y seguramente será parte de la investigación, hacer una pericia a este pendrive, independientemente, y usted conoce como abogado, ha estado participando también de algunas de estas extracciones, de estos peritajes, que incluso si hubiera sido revisado por la doctora Vera, por su abogado, si hubiera sido abierto varias veces este archivo, se puede identificar el origen del archivo, la creación, en qué computadora, con qué códigos. Eso sí se puede con un peritaje. ¿Ustedes están abiertos a que se haga toda esta investigación? Absolutamente. Todos los peritajes que tengan que hacerse y que se determine en esos peritajes de metadatos si esos metadatos fueron alterados y fueron manipulados o de dónde provienen esa información. Esto es relativamente sencillo. La técnica y la tecnología conoce hoy día cómo determinar esto, así que estamos perfectamente abiertos y predispuestos a que esto se dé así. Ahora, lo que sí nos llama la atención es que si hay una jueza que se supone que administra justicia, que se supone que está capacitada, formada, que además es abogada, se supone que es abogada, ¿verdad? Y recibe un documento, una flash memory, donde le dicen que está la sentencia que ella debe dictar. Cualquier persona razonable y una jueza más en su calidad de jueza, lo que hace es preservar esa información, hacer la denuncia, entregarla a la policía, entregarla a la fiscalía, hacer que esto ingrese en cadena de custodia y hacer que siga el procedimiento adecuado. Pero no la abre, no trabaja o altera o maneja los documentos que están ahí, pero todavía los lleva a un notario sabiendo que en materia penal no son los notarios quienes hacen las extracciones ni hacen la materialización de los documentos, sino que son los peritos de la Fiscalía General del Estado. Y ella está recibiendo la evidencia de un delito y está alterando la evidencia de un delito. Y a propósito de estas inconsistencias, no quiero dejar pasar esta parte, el doctor Godoy presentó ya una querella en contra de Nubia Vera a propósito de estas declaraciones y de esta denuncia, ¿verdad? Así es. Y tenemos, no con un patrocinio, pero lo había hecho y vamos a revisar cuál es el contenido de esa querella. Esta querella es una acción privada donde no interviene la Fiscalía General del Estado y él lo hace porque le está acusando a la señora Vera de haber cometido el delito de injurias. Y usted menciona precisamente, doctor Raza, acusa a otra persona del cometimiento de un delito. Usted menciona el hecho de que la jueza Vera, siendo jueza penal, se supone que tiene la preparación suficiente para conocer que en un caso de estos debió denunciar ese momento. Había o pudo haber una flagrancia en ese momento en el que supuestamente le entregan este pendrive sin abrirlo y todas estas consideraciones. No se puede pensar lo mismo del doctor Godoy cuando presenta esta querella ante una unidad judicial, conociendo de antemano que la jueza goza de fuero. La opinión del juez, vamos por partes. Es un tema que está en discusión. La querella se había presentado efectivamente ante un juez de primer nivel. Este juez de primer nivel decide inhibirse de conocer la causa porque él considera que se trata de un caso de fuero y lo remite a la Corte Provincial de Justicia. El juez de la Corte Provincial de Justicia que asume conocimiento de esta causa se establece también una inhibición y manda en consulta el caso, lo eleva con un conflicto de competencia negativo a la Corte Nacional de Justicia, porque el juez de la Corte Provincial en cambio dice no me corresponde conocer a mí, le corresponde al juez de primer nivel. Pero ahí me da la impresión que están dilatando el proceso, porque ya conocemos un poco cómo opera la justicia y el hecho original donde se radica esta duda es en el hecho de que el presidente del Consejo de la Judicatura, quien se supone y se entiende evidentemente es una persona experta en derecho, presente esta querella ante un juez de primer nivel, conociendo que la doctora goza de fuero. Entonces tenemos una doctora, una jueza. Sí, lo que pasa es que la discusión se centra incluso en los propios jueces. Ni los propios jueces se ponen de acuerdo en que a él mismo le corresponde conocer el caso. Usted como jurista, ¿qué considera? El juez de la Corte Provincial dice a mí tampoco y manda para que esto lo dilucide la Corte Nacional de Justicia. Usted técnicamente y como jurista, muchas veces lo hemos consultado en otros temas, pero un juez, ¿tiene fuero de corte? Es que la doctora Nubia Vera tiene fuero de corte.
Pero esta no es la opinión que tiene el juez de la Corte Provincial que conoció del caso, después de que se inhibió el juez de primer nivel. Le insisto, yo no fui quien le asesoró al doctor Godoy que ponga la querella, ¿no? Pero cuando ya me enteré del caso, el juez de la Corte Provincial dice que no se trata de un caso que está sometido a las funciones, que es propio de las atribuciones de la jueza Vera el cometer eventualmente injurias, y que por lo tanto no tiene fuero. Y entonces se presenta ese conflicto de competencia negativa, esa disputa, que tendrá que ser dirimida en la Corte Nacional de Justicia. A mí también me hubiera gustado, esa es mi opinión profesional, que este juez aboque conocimiento, porque yo también creo que se trata de un caso de fuero, propiamente. Técnicamente es así, y eso es un poco lo que llama la atención en este proceso, que si evidentemente el doctor Godoy se siente ofendido con las declaraciones de la jueza Vera, lo propio era agilitar este proceso y no que estemos ya varios días con estas dilaciones, que si nivel uno, si nivel otro. Eso nos genera un poco de, al menos dudas. Doctor, sigamos un poco en cuanto al tema como tal de la denuncia de la jueza Nubia Vera. Ha entregado ya el pendrive en la Fiscalía General del Estado y ella dice que siente constantes amenazas. Incluso ha dicho que durante todo el tiempo en el que tenía el pendrive, a lo que usted se refería al inicio, se ha sentido vulnerable, dice ella. ¿Hay todavía, se avanzan desde el Consejo de la Judicatura estos procesos administrativos en contra de la jueza? Algo que ha sido señalado como una triste coincidencia. Esta contradicción que es importante, ¿no? Uh-huh. Si la doctora Vera se sentía vulnerable por tener la flash memory, tenerla todo ese tiempo en su poder, debió haberla entregado desde el primer momento en el que le requirió la Fiscalía y no necesitar que le hagan requerimientos adicionales. Pero hay una contradicción importante y nos llama la atención poderosamente el por qué no la entregó desde un primer momento como era su obligación. Lo segundo, en cuanto a los expedientes disciplinarios. Todos los expedientes disciplinarios de la señora Vera son expedientes iniciados con anterioridad, incluso a las funciones del... Casualmente reactivados al día siguiente. Es que no son casualmente reactivados al día siguiente. Lo que ocurre es que los procedimientos tienen un trámite administrativo que ni siquiera pasa en muchos de los casos por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Varios de esos expedientes disciplinarios tienen que ser resueltos por la Dirección Provincial. Pero casualmente al día siguiente de la visita del doctor Godoy al doctor Favara, que es quien reactiva este proceso. Tampoco es el que activa el proceso. El doctor Favara lo que hace es un sorteo, porque tiene que haber un tribunal. Justo el día siguiente. Sí, o sea, eso es un tema que tendrá que contestar el doctor Favara. La visita del señor, del abogado Godoy al doctor Favara obedeció el mismo día que estuvo visitando la unidad a un tema programado que estaba en agenda con mucho tiempo de anticipación para visitar la Corte Provincial de Justicia sobre temas administrativos que son los que les competen al Consejo de la Judicatura. Que le pregunten al doctor Favara, también el doctor Favara tendrá que ser convocado para rendir su versión y contarle a la Fiscalía General del Estado si en algún momento el doctor Godoy le pidió que active algún procedimiento disciplinario en contra de la señora Vera. El doctor Favara lo único que tiene que hacer es, cuando conoce estos casos, sortear un tribunal para que un tribunal, que no es el doctor Favara, resuelva si la jueza Vera ha cometido o no ha cometido una infracción grave, una infracción de negligencia, dolo o error inexcusable, en alguno de los casos que estaba sometido al conocimiento de la propia jueza. Es decir, es una fase que le atañe netamente a los jueces en este primer momento del procedimiento disciplinario. Hay que ver hasta dónde. Después va esto al Consejo de la Judicatura. Es decir, el Consejo ni siquiera ha asumido conocimiento de este expediente. Hay que ver hasta dónde llegan las investigaciones. Ya está en manos de Fiscalía este proceso. No obstante, para cerrar esta entrevista, doctor Raza, ¿cuál es su parecer respecto de todo lo que ha ocurrido? Desde diciembre, con todas estas acciones de la jueza, del Consejo de la Judicatura, ¿se ha politizado mucho el tema? Absolutamente. Fíjese que estamos discutiendo de esto en plena campaña electoral. Fíjese usted que estamos discutiendo de esto justamente cuando la doctora Vera decide, al ir a cumplir una diligencia en la Fiscalía General del Estado, convertir la Fiscalía General del Estado en una tribuna para dar declaraciones públicas de ella y su defensa. Así que nosotros lo que hemos tenido que hacer es responderle en el ejercicio legítimo de nuestro derecho a la réplica. Y una cosa importante que vale la pena que la ciudadanía que nos escucha lo sepa: si la intención de la doctora Vera era apartarle del conocimiento de los de expedientes disciplinarios que tienen que resolverse en el Consejo de la Judicatura en el Pleno, posteriormente, si es que llegaran a pasar al Pleno porque los jueces así lo decidan, pues entonces ya ha logrado ese cometido.
Entonces hay que tomar en cuenta también cuáles son los beneficios de que la doctora Vera, haciendo estas denuncias, aparte al doctor Godoy del conocimiento de esos casos. Lo que ocurre es que en medio... No habría además jueces, habría vocales del Consejo que la sancionen o que establezcan una sanción, porque usted sabe que el Consejo está funcionando en este mismo momento con 4 de sus 5 vocales. Lo Hasta que no se integre adecuadamente no habrá mayoría. Lo que ocurre es que cuando estamos discutiendo si la vicepresidenta es o no Verónica Abad, si se asume o no funciones como tal, en medio nos aparece el nombre de Mario Godoy y todo esto se mezcla ya con el ambiente electoral. Entonces, por eso era mi última pregunta. Claro, y eso nos deja también la duda. ¿Qué pasó? ¿Qué cálculo estaba haciendo la doctora Vera entre el lapso en el que recibió las supuestas amenazas, en el que supuestamente recibió la flash memory y no denunció, y el día en el que ella tuvo que expedir la sentencia? ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Por qué el silencio sospechoso de la doctora Vera durante todo ese tiempo? Es la pregunta que todos nos hacemos también de por qué se involucra en todo este contexto el Consejo de la Judicatura. Que la Fiscalía avance entonces en las investigaciones. Doctor Raza, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, un placer siempre. Hasta luego. Gracias nuevamente. El abogado Stalin Raza, abogado de Mario Godoy, del titular del Consejo de la Judicatura, hablando sobre las denuncias de la jueza Nubia Vera sobre un supuesto tráfico de influencias. Hay un proceso que está ya en investigación en la Fiscalía General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.